Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña esta mesa de análisis Rodrigo Castañeda. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por Muy bien, siempre. Rolando, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para enviarle un cordial saludo a todo el auditorio y agradecerte nuestro comentario frecuente ya en este espacio. Sí, claro, por la agenda de pronto se nos alarga un poquito, pero siempre dándole seguimiento. Y para bien o para mal, siempre hay temas a los cuales hay que estar analizando, ¿no? Sí, desafortunadamente, como panelistas o columnistas podemos analizar diversos temas, pero desafortunadamente como ciudadanos pues padecemos muchos en el día a día, ¿no? Vemos que tanto en el ámbito nacional como local estamos padeciendo muchos temas que están pautando la agenda y desafortunadamente eso se resiente en nuestra vida diaria. Y fíjate que lo hablaba fuera del aire, precisamente hablando de temas de agenda que se anclan con la sociedad. Hay un tema que por desgracia se ha estancado en el entendido de que no ha pasado de vigencia, pero porque no ha avanzado, y es el tema del presupuesto. Claro. El tema del presupuesto que en el Estado no se ha logrado dirimir, todavía no se ha logrado aprobar, no se ha llegado a un consenso. Apenas acaba la semana pasada de recibir otra vez el Congreso ya todo el presupuesto con las observaciones del Ejecutivo, y vamos a ver qué otras observaciones realiza el Congreso. El problema real de que no esté aprobado el presupuesto, porque al final de cuentas mucha gente argumenta que si hay presupuesto, dinero, porque se aprobaría y se aplicaría el presupuesto del 2018, pues es que está desfasando en su operación a muchos ámbitos. Por ejemplo, la fiscalía, un tema que hablamos fuera de la... Es fundamental. Es fundamental. El tema del presupuesto puntualmente es un tema que exhibe desafortunadamente el circo en el que se ha convertido la actual legislatura y el Congreso del Estado. Exhibe que no están apegados a derecho, que ni siquiera conocen las leyes. Como bien mencionabas, pues el presupuesto se tuvo que haber aprobado en diciembre del 2018. Sí. Estamos ya por concluir el mes de enero y vemos que no se aprueba y es anticonstitucional. Ese presupuesto tiene un vacío legal, se podría impugnar y, como bien dices, pues la consecuencia sería que tendríamos que ejecutar el presupuesto en base al que se aprobó para el 2018, en el ejercicio 2018. Pues eso es la traducción de lo que son nuestros diputados, los que integran la actual legislatura, este famoso denominado G15, que la verdad es una burla para el electorado, es una burla para la sociedad y es una burla para el poder legislativo. Vemos que no trabajan en comisiones, no saben muchas veces el proceso legislativo. Veíamos que tratan de desconocer tanto al presidente de la mesa como a la presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, quienes pues han trabajado en base a lo que marca el órgano interno, pero, lo que marca... Y los pusieron ellos. Al final de cuentas, eso aprobaron es lo inaudito, ellos, y ¿no? además ellos han hecho su chamba, tanto la presidenta como el presidente del Congreso han hecho su chamba, han realizado trabajo dentro de las comisiones legislativas como debe ser el proceso legislativo, no en lo oscurito, no hacer un bloque donde anteponen los intereses personales. Desafortunadamente, 30 días después de que se tuvo que haber aprobado el presupuesto, pues estamos padeciendo muchos problemas. Ahora vemos, como bien mencionabas, una fiscalía pues en huelga. Vemos que hay 2,000 empleados que están manifestando muchas inconformidades porque no cuentan con las herramientas de trabajo necesarias. De manera legítima, de hecho. De manera legítima, pero bueno, pues eso no abona a todos los padecimientos y al déficit de seguridad que tenemos, porque estamos en un estado donde hay desafortunadamente índices de impunidad altísimos, y con una fiscalía que trabaja a medias, pues las cosas no van a llegar a buen puerto. Ahora, el fiscal que está exigiendo estos recursos, el que se hace llamar vocero, pues es el mismo fiscal que hace 60 días querían destituir. ¿Por qué? Porque representa los intereses de la administración anterior, en específico del exgobernador Graco, y las promesas de campaña fueron otras. Entonces veremos qué es lo que pasa. Habría que analizar si realmente están haciendo una alianza ahora el Ejecutivo y la Fiscalía. Sería un despropósito si así es, porque puntualmente durante la campaña el ahora gobernador prometió justicia a los morelenses, prometió irse en contra de quienes hayan actuado mal durante la administración anterior, y si tenemos un fiscal que le cubre las espaldas a quien fue su patrón, pues no vamos a poder trabajar. Fíjate que
Yo creo que el tema del presupuesto es un tema multifactorial que se está dando. Primero, el primer vicio de origen es el Congreso, ¿no? A final de cuentas nos dimos cuenta, en estas elecciones fueron atípicas, arrasa la coalición Juntos Haremos Historia, pero la verdad es que hay que reconocerlo, y aunque a muchos no les guste, hay mucha inexperiencia, muchos incluso los tachan de la chiquillada porque les falta inexperiencia. Yo siempre he creído que un buen líder no es aquel que sabe todo, el todólogo por tiempo, sino quien tiene buenos asesores, mejor que él obviamente los deja trabajar. Aquí adolecen de muchas veces del conocimiento de sus mismas comisiones y no aplican o no tienen asesores que les dicen, oye, no, es por aquí, es por acá. Obviamente también hay algunos actores políticos oscuros que a todas luces nos damos cuenta que están operando por cotos de poder y no está privilegiando a la sociedad, que fue quien les dio el voto. Como bien decías tú, a final de cuentas, no es lo mismo primero la campaña y las promesas de campaña que gobernar. Por ahí decía Graco Ramírez, ¿no? Una cosa es lo que se dice en campaña y por desgracia otra cosa es lo que se hace al gobernar. Y muchas de las promesas, una de las puntuales, por ejemplo, la remoción de los fiscales, que hoy se ve más que empantanada, estamos casi seguros que no va a trascender porque jurídicamente no han articulado bien la manera para destituirlo, pero además ya hoy como que ya se resignaron. A algunos hasta les parece que les conviene y entonces ya van a transitar por este asunto, pero más bien parece que el Congreso está operando de manera de amordazar y de secuestrar más que de generar consensos a favor de la sociedad. Desafortunadamente quien ha originado los problemas, como lo mencionabas, el lugar de origen donde nacen estos problemas es en el Congreso, porque el Congreso se negó también en el periodo anterior a la remoción del fiscal. Sí, claro. Hubo una mesa que gracias a esta mesa y a este empantanamiento, como bien mencionas, fueron retrasando el trabajo legislativo, el trabajo de comisiones en el tema presupuestal, porque la agenda marcaba la remoción del fiscal. No se pudo remover al fiscal. Hoy en día el fiscal es quien exige mayores recursos, pero desafortunadamente estos diputados, que en su mayoría representan a la coalición Juntos Haremos Historia, pues no nos han respondido a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque traen tanta pugna, como mencionabas, estos seres ocultos o estas sombras por dominar el poder al interior del Congreso, que no se han puesto a trabajar y exhiben la inexperiencia, desafortunadamente el desconocimiento del proceso legislativo, y esperemos que esto se resuelva pronto. ¿Por qué? Porque si no tenemos un presupuesto eficiente, un presupuesto eficaz, un presupuesto que vele porque todo el sistema, tanto ejecutivo, legislativo y judicial del Estado funcione, sea operante, pues vamos a tener muchos rezagos, desafortunadamente. Lo mencionábamos al principio. Por un lado vemos que el Ejecutivo días anteriores hace una mesa de diálogo, análisis, se compromete por una pacificación en el Estado, sí, pero eso va de la mano también con una autonomía, con una eficiencia de la Fiscalía, del Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque si no hay Fiscalía hay impunidad. Somos un Estado donde desafortunadamente los ciudadanos nos hemos acostumbrado a vivir con demasiada impunidad. No pasa nada. Si salimos a la calle, nos asaltan, no pasa nada. Si hay asesinatos, no pasa nada. Las investigaciones nunca llegan a buen puerto. Generalmente están manipuladas las carpetas. Tenemos casos en la administración anterior que empezaron en la Fiscalía del Estado. Me viene a la mente las fosas de Tetelcingo. Sí, pues también es un problema que viene arrastrando por otros muchos más. Y desafortunadamente vemos que el Ejecutivo no ha podido lidiar, no ha podido generar alianzas y no ha podido resolver los problemas en los diferentes órganos de gobierno. Es que al final de cuentas se exhibe la falta de capacidad política para generar acuerdos, pero también la tenacidad. Yo para redondear el tema del Congreso, ¿por qué achaco directamente a la coalición Juntos Haremos Historias? Precisamente porque primero llegaron barriendo todos los diputados de elección popular. Es correcto. Son 12 de 20, entonces de manera tácita sería que todo... Tienen sobre representación. Y aún así de ellos... entrada tuvieron ahí impugnaciones jurídicas por la representación. Claro. Como bien mencionas, el día de la elección en las urnas arrasaron los diputados. No se pueden poner hoy de acuerdo. Ellos son los que están empantanando todo. No se pueden poner de acuerdo. Vemos que al interior hay diferentes corrientes, hay una pugna por quien preside la mesa, por quien representa al partido en el poder, en este caso a Morena, y vemos que entre los otros partidos que encabezaron la coalición ni siquiera hay interlocución, no hay diálogo. Simple y sencillamente llegaron para tomar un botín político, así lo han traducido, son copos de poder, y desafortunadamente las cosas no avanzan. Hay que exigirle tanto al
Congreso que realmente se ponga a trabajar, Rolando, es muy importante, que realmente se apeguen al marco jurídico, al organigrama, que realmente hagan las cosas como se deben de hacer. Es increíble que aprueben un presupuesto como el que aprobaron. Bueno, hay muchísimos escándalos, la presidenta que se aprobó 10 millones de pesos. Desafortunadamente, Morelos ha dado noticias nacionales negativas. Yo lo veía la semana pasada publicado por un medio de televisión nacional, donde nos exhiben pues otra vez impunidad, abuso de poder, corrupción. Vemos que incrementan en un 100% el presupuesto cuando son menos diputados. Ojalá fuera para que se asesoren, pero desafortunadamente ese presupuesto va a terminar en las bolsas de muchos de los integrantes de esta legislatura y sobre todo de este famoso G15. Que además, a final de cuentas, y es un dato que me daba un diputado federal, fue que me lo pasó. Un diputado federal tiene en promedio nos cuesta 13 millones y medio de pesos. Los diputados locales cuestan 25. Sí. O sea, y ya no hablamos de costo-beneficio, retorno de inversión, porque por eso están más pues que hoy sobrevalorados. nos tienen atorados, hoy nos tienen realmente afectados. Se dio a conocer la semana pasada un estudio donde dice que el diputado local le cuesta al morelense 260 pesos. Es decir, si somos 1.700.000, pues ahí los dejo de tarea para que vean, somos de los congresos, somos de los ciudadanos que tienen los congresos más caros a nivel nacional. Sin duda este tema dará mucho que hablar, te agradezco mucho que hayas venido, Rodrigo, y hay que irlo analizando poco a poco y ojalá esperemos que esta semana ya quede aprobado este polémico presupuesto, porque a final de cuentas el estancamiento es para el Estado y para los ciudadanos. Exactamente, Rolando, te agradezco mucho la invitación, estaremos muy pendientes, iremos desmenuzando todos los temas conforme se vayan dando y sí, ojalá, como bien mencionas, pues quede ya resuelto este tema porque desafortunadamente ya no estamos en tiempo. Así es. Rodrigo, como siempre te agradezco este espacio. Rolando, muchas gracias, saludos al auditorio. Gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.